Hoy os cuento cómo aprobé el examen B2 de alemán a la primera. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Crónicas Germánicas. Soy Elizabeth y hoy comparto mi trayectoria hasta que conseguí aprobar el examen de alemán nivel B2. Cuando compartí en el blog que había aprobado mi examen de B2, recibí muchas consultas y preguntas sobre cómo lo había hecho y también en general cómo aprendí el idioma. Entonces he decidido hacer ese vídeo por si os puede servir de ayuda. Aprobar el B2 de alemán no tiene mucho secreto, hay que trabajárselo. Entonces, esto no quiere decir que tenga que ser aburrido. Por eso yo hice una serie de combinaciones para las que, mientras teníamos que aprender algo que es un poco más aburrido, mientras lo practicara, lo combinara con cosas que fueran más divertidas y que, por lo tanto, considero que siempre que se hace algo de forma divertida, entra mucho mejor y lo asimilamos más. Antes de venir a Alemania, mi nivel de alemán era muy flojillo, muy básico. Estudié alemán un año en la carrera, pero cuando vi cómo era la carrera y cómo era el alemán, al final me focalicé en la carrera. Así que eso hace pues como bastantes años. Así que lo dejé. Y cuando nos dimos cuenta de que veníamos a Alemania, pues hice un curso express con una profesora particular, que desde aquí le mando un beso enorme para mi querida Ana. Y la verdad es que hice un curso express con una profesora particular, más allá de que no quería ir a la academia, no era eso, sino que acababa de tener una hija y mi madre me ayudaba para que mientras ella la cuidara yo pudiera hacer la clase. Entonces, básicamente estuve haciendo 3 o 4 meses, un par o 3 de veces por semana, 2 horas, para que poder llegar a Alemania y al menos decirle hola al vecino. Aparte también de por sentirme un poco independiente y poder ir a comprar tomates, o hacer cualquier gestión en la farmacia. Y sobre todo lo más importante era que al final yo estaba convencida de que aquí me apuntaría a clases, pero tardé un año entero en apuntarme a clases porque me encontré con el gran inconveniente de la guardería. Estuve un año esperando a que tuviéramos una plaza para mi hija en la guardería. Entonces durante ese año estuve apañándome con mi alemán macarrónico y mi tarro de paciencia infinita, que aún tengo un poco por ahí por si a alguien le falta. Lo primero que recomendaría es ir a clase. ¿Es obligatorio ir a clase para aprobar el examen B2 de alemán? No, pero es muy recomendable. En primer lugar, porque tendremos que estudiar gramática. Y estudiar gramática delante de un libro o hacerlo con una profesora con la que empatices, pues es muy distinto. Entonces intenta encontrar profesores que te inspiren y que te ayuden a avanzar o a incluso empezar de cero, como hice yo. Y la verdad es que tienen que ser profesores que te motives y con los que te sientas a gusto. Además, seguramente, si tú vas a una clase de alemán en un grupo, lo que te encontrarás no solo es que aprendes alemán, sino que te encontrarás con la oportunidad de poder conocer otras culturas, como me ha sucedido a mí. En mi grupo de alemán éramos 18 personas, de las cuales 15 teníamos distinta nacionalidad. Entonces os podéis imaginar el choque cultural que había allí dentro. Pero vaya que es muy recomendable. A mí me encantó la experiencia. Es verdad que yo, por ejemplo, lo que hice fue un curso que se denominaba Integrationskurs, que constaba de 2 partes. Por un lado estaba el idioma, que es el Sprachkurs. Entonces los niveles que habían allí eran A1, A2 y B1, que aquí hay como considerado el nivel B1 como mínimo que has de tener para sobrevivir bien en Alemania y para muchas más cuestiones que hay gente que necesita, por ejemplo, para la residencia y demás. Yo soy europea, pues no necesito, pero gente que viene pues de México o de cualquier otro país que no pertenezca a Europa lo tiene más complicado para residir aquí, entonces pues le piden estos papeles. Así que en el Sprachkurs lo que hicimos fue aprender el idioma, la gramática, el vocabulario, los verbos, todo. Íbamos poco a poco, pero muy intenso. Era cada día 3 horas. Acabé hasta aquí y había días de todo y hasta lo iba a dejar porque ya no podía más.
con el alemán, pero considero, y ahora que lo veo en perspectiva desde lejos, se ha de hacer así, o sea, es verdad que también puedes aprender alemán, quizá pues yendo una vez por semana, pero entonces tardarás pues una vida y parte de la siguiente. Porque hablar alemán no lo hablaremos nunca perfecto, pero para aprenderlo realmente lo hemos de hacer de forma un poco intensiva, es decir, trabajando mucho y yendo a clase. Entonces, ya que estamos centrados en el tema de la clase, os diré que había otra parte. Por un lado he dicho que había el Sprachkurs y después había también el Orientierungskurs. Esto, que formaba parte todo de la Integrationskurs, la parte de Orientierungskurs es un curso que me sorprendió enormemente porque es de historia, política y sociedad alemana. Yo cuando escuché esto dije, yo voy a hacer un curso que ya no tengo ni posibilidad de política, imagínate en alemán. Esta parte del curso precisamente se hace cuando ya has pasado el examen del Sprachkurs. Y no sé cómo se lo hacen, pero es cierto que lo entiendes. Entonces, por un lado, es muy enriquecedor ver que te hablan de cosas que no es solo el libro de alemán, y son temas de política o de historia y sociedad y los entiendes, esto es muy enriquecedor. Y por otro lado, lo que me dejó pasmada, sinceramente, es que con la seriedad que se toman el hecho de que los extranjeros, expatriados, inmigrantes, odio todas estas palabras, pero es que son así, entendamos y comprendamos su historia. Entonces, la historia alemana, todos sabemos que es muy, muy, muy delicada. No sabes hasta qué punto puedes hablar de esta historia. Pues ellos te la enseñan y quieren que la conozcas tal cual es. Y así es el curso que yo hice. De ahí que me animé a juntarlo todo lo que aprendí. Y por cierto, si suscribís al blog, pues tenéis ahí el ebook gratuito. Y la verdad, en crónicasgermanicas.com, por cierto. Y de ahí saqué pues todo este ebook porque pensé, en algún momento esto se me va a olvidar, así que lo voy a apuntar para mí, pero al final decidí compartirlo con vosotros. Un último apunte más de las clases, porque estamos en el nivel B1 todavía y falta llegar al B2. Hicimos el examen del B1, que la verdad es que con este intensivo en 9 meses durante 3 horas cada día, no hacía deberes, os lo confieso tal cual, hacía, bueno, la verdad es que igual un par de veces, pero después os contaré lo que hacía en lugar de hacer deberes. Y después llegó el examen, lo aprobamos, la mayoría, el B1, y decidí ir más allá porque considero que sí que lo hablaba mejor el alemán, pero todavía hay un salto bastante importante hasta hablar un alemán en el que realmente puedas tanto comprender lo que te dicen como interiorizar una película o una llamada telefónica. Entonces decidí seguir estudiando y hice un curso puente, porque entre el nivel B1 y B2 hay un salto bastante abismal. Entonces hice un curso puente del que no hay examen, que aquí se llamaba B1 Plus, es que el B1 Plus. Este curso apenas duró medio año, pero digamos que era una forma de reforzar mucho el tema de gramática, que hay que reforzar. Y una vez finalizado el B1 Plus, que no hay examen, repito, nos apuntamos al B2, bueno, al B2. Entonces esto también duró casi a lo largo de 9 meses otra vez, ya no recuerdo cuánto tiempo era, pero mucho. Lo que pasa que no era tan intenso como el B1, es decir, no íbamos cada día 3 horas, íbamos un par de veces a la semana, 3 horas cada día. El curso se diferencia en 2 niveles, B2.1 y B2.2. Entonces se hacen estos 2 módulos en el que se practican muchas cosas que ahora os cuento, con las que yo las combiné y al final hay el examen del B2. Pon un alemán en tu vida. Y no me refiero solo a una persona física, que esto por cierto ya os lo conté en los 22 trucos para aprender alemán. Pero lo que me refiero es que, bien sea una persona física, es decir, un amigo, un novio, un vecino, con el que podáis practicar todo lo que habéis hecho en clase, escoge algo que te guste y hazlo en alemán. Por ejemplo, yo para practicar los deberes de clase, en lugar de hacerlo en una libreta y demás, pues lo que hacía es hacerlo en el blog. Entonces, como lo apuntaba para
como comentábamos antes, la historia alemana para principiantes, pues yo lo apuntaba y lo compartía en el blog porque como igualmente después se me iba a olvidar, dijo, pues si lo tengo en el blog, lo puedo consultar siempre. Pero no solo eso, sino intentaba hacer redacciones cuando ya estás en el nivel B1, B2, y se las daba a alguien que fuera alemán, en mi caso la profesora, pero también cualquier persona que sepa bien el alemán, pero se supone que mejor al profesor, te lo puede corregir. Entonces, un Textproduktion nunca lo vas a hacer perfecto, no lo vamos a hacer perfecto, porque yo también siempre tengo errores, pero cada vez que escribamos más veces, por ejemplo en alemán, vamos a ir mejorando la técnica. ¿Pero por qué digo escríbelo? Porque realmente no sé cómo funciona nuestro cerebro, pero si vemos las palabras escritas y tanto nuestros errores como las que están corregidas, después interiorizamos mejor esas palabras y ese vocabulario que simplemente hablando. Entonces, escribir es muy recomendable. Leer en alemán. El leer en alemán puede asustar al principio, pero entonces si tienes un nivel muy básico, como yo al principio, pues recomendaría leer cuentos infantiles. Pero, por ejemplo, cuando ya empezaba a tener un poco más de nivel, me animé a leer un libro. Pero entonces lo que me sucedía es que me agobiaba un poco si solo leía alemán. Y lo que hice fue encontrar la combinación de leer un libro en alemán y cuando terminara ese, leerlo en español. En el blog tenéis algunos de los libros que me he leído, como por ejemplo Gut gegen Nordwind, de Daniel Glatauer, que es una novela muy facilita porque está escrita en emails. Entonces, digamos que la trama es más sencilla de comprender. Eso sí, es nivel B1, B2. Pero, insisto, ir combinando un poco de lectura alemana facilita mucho, porque lo mismo, vemos las palabras bien escritas y eso es lo importante. El hecho de ver la tele en alemán. Yo veía la tele en alemán, pero no de por sí el hecho de que sea el idioma alemán el que suena, sino el que se habla de verdad, porque cuando no vemos los labiales, entonces dificulta más el entendimiento. Si vemos una persona de habla alemana que habla alemán, entonces, por ejemplo, ponte una película en alemán, pero que sea alemana la película, porque así los labiales te cuesta mucho menos de seguir y de comprender, evidentemente subtitulada siempre en alemán, para que aprendamos un poco más, pero eso era lo que intentaba también hacer cuando veía el tema de la tele. Bueno, después de practicar la escritura, después de practicar la lectura, tocaba practicar la escucha. Entonces, es también muy recomendable hacerlo porque hay una parte del nivel B2 en el que tenemos que escuchar algo que realmente entre el poco tiempo que tenemos y que tenemos que estar prestando atención, porque si te pierdes ya no puedes seguir toda la historia, es importante tener el oído bien preparado. Así que yo hacía 3 cosas distintas. Mi hija habla medio alemán, medio español, o sea, es bilingüe, habla conmigo español y con su padre en alemán. Pues cuando habla con su padre intentaba escuchar y entender, evidentemente, lo que le decía. Pero hay 2 cosas más que me gustan hacer, por ejemplo, escuchar la radio, porque en la radio no ves a nadie y además muchos ejercicios del examen del B2 son de la radio, es decir, en general te pondrán noticias que tendrás que decodificar qué están diciendo y después te hacen una pregunta o de verdadero o falso o de 3 opciones que tienes que escoger, por lo cual lo que hacía era escuchar, sobre todo para no morirme con las noticias, porque es lo más difícil, escuchar el tráfico o el tiempo. Esto es bastante más sencillo, entonces es lo que si lo pillaba en el coche pues solía hacer. Y además escuchar otra cosa, música. ¿Por qué? Las canciones nos encanta repetir una y otra vez cuando nos gustan de verdad, ¿verdad? Entonces lo bonito es que, lo enriquecedor es que al principio en una canción no entiendes nada o entiendes una palabra, pero cuando la vas repitiendo no te das cuenta por qué, pero hay un momento que empiezas a entender más palabras de esa canción y le das cada vez más significado. Entonces, eso es lo que hace que nuestro oído se vaya preparando para que cuando nos hagan escuchar algo inesperado, lo tengamos más sencillo.
Y la última parte del examen es la parte oral, es decir, que tenemos que hablar. Así que fuera vergüenzas, hay que hablar, aunque nos equivoquemos, nadie se va a reír de nosotros. Y como siempre digo, si alguien se ríe de nosotros por hablar mal en alemán, seguramente esta persona hablará solo un idioma y nosotros como mínimo 2. Y lo más importante de todo, diviértete. Aunque no lo parezca, que te dé miedo el alemán, diviértete, haz cosas que te gusten y pasa olímpicamente de la gente tóxica que hay en todas partes, de la gente que se ríe del Suben, Strugen, Bajen o que solo me falta aprender alemán. No, huye de ellos. Está muy bien que estés con gente que te motive y que, bueno, en general en la vida también, huye de la gente tóxica en general, pero me refiero a que si encima te hablan mal del idioma alemán, fuera. Y tú pásatelo bien. Esto es lo que yo pensaba cada vez que intentaba hacer algo en alemán. Así que esto es lo que te digo, diviértete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido un poco transmitir algo de mi trayectoria al aprender alemán. Si tienes cualquier duda del sistema que yo te pueda resolver, puedes hacerlo a través de los comentarios, o si quieres aportar alguna parte de tu experiencia que consideras que puede también ayudar a gente que quiera estudiar alemán o que pueda motivarla en toda su trayectoria, pues por favor también a través de los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, manos arriba en YouTube. Mil gracias por escucharme como siempre y nos vemos pronto en el próximo vídeo o también en el blog crónicasgermanicas.com. Un beso.